Vamos a estudiar este pasaje de las Escrituras. Estamos en esta serie que hemos llamado Bereshit. Bereshit, traducida al español, significa en el principio. Bereshit, en el principio. Estamos hablando del comienzo de todo. ¿Por qué hablar del comienzo de todo? Y le voy a dar una razón. Porque en el comienzo de todo Dios instruyó, Dios enseñó el porqué de las cosas, el para qué de las cosas. Hoy vamos a entender cómo es que tiene que ser el primer día, qué tiene que pasar el primer día en nuestra vida, cómo es que tiene que ser visto. A este mensaje yo le he llamado nuestra historia, porque en estos versículos que acabo de leer está tu historia, está mi historia. Es el plan de Dios en estos versículos conocer la historia de cada uno de nosotros. Ese es mi anhelo, que con este mensaje que tú te lleves hoy, es que puedas entender cómo es el día uno de tu vida. Si tú ya viviste el día uno de tu vida o no has vivido el día uno de tu vida. Me llama mucho la atención que la semana pasada, en el primer versículo de la Biblia, podemos recordarlo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es un versículo muy fácil de memorizar. Bereshit bara Elohim et hashamayim beet haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y todo es hermoso, todo es bello, hasta que llegamos al versículo 2. Y digo hasta porque hay un cambio en esta evolución donde Dios nos lleva. No estoy hablando de la teoría de evolución, digo en este proceso donde Dios nos lleva a entender cómo Él va creando las cosas. Mientras que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es como un resumen de todo lo que Dios va a hacer. En el versículo 2 comienza Dios a detallarnos qué fue lo que hizo, cuáles fueron los primeros pasos que Él dio. Entonces encontramos en el versículo 2 que acabamos de leer que la tierra estaba desordenada y vacía. Y es aquí donde empiezan a surgir todas las preguntas. Dios creó la tierra desordenada y vacía. ¿Por qué la tierra estaba desordenada y vacía? ¿Hubo vida antes? ¿Alguien más ocupó la tierra antes? ¿Por qué estaba desordenada? ¿Quién la desordenó? Y es ahí donde yo quiero que partamos a entender un poquito nuestra historia. Y como se los dije la semana pasada, todo hombre tiene que saber de dónde viene, para qué está aquí en esta tierra y hacia dónde va. Si tú no puedes contestar esto, te estoy diciendo que solamente estás viviendo por vivir. No sabes de dónde vienes, no sabes para qué estás aquí, no sabes ni hacia dónde te diriges. Estás perdiendo, estás gastando oxígeno. No lo hagas. Vive con sentido, vive con propósito. Y vivir con propósito es entender, saber de dónde vengo. Yo, al igual que tú, ¿de dónde venimos? Dígalo. Nosotros venimos de Dios, del Eterno. ¿Por qué estoy en esta tierra? Decíamos la semana pasada, para conocer a Dios. Para conocer a Dios, para conocer su voluntad. Dios me puso en esta tierra para que Él se mostrara a mi vida y le pudiera yo conocer. Si no lo estoy conociendo, estoy perdiéndome del propósito de mi vida. ¿Sabes de dónde vienes? ¿Para qué estás? Yo sé a dónde voy, a dónde me dirijo. Eso es tener propósito. Yo espero que tú estás aquí sentado, sepas hacia dónde vas, hacia dónde te diriges. Debes de tener una meta, un objetivo. Todo hijo de Dios debe tenerlo, por supuesto. El objetivo de todos nosotros es parecernos cada vez más a nuestro Creador. Es regresar a esa esencia. Más adelante, en las próximas semanas, vamos a llegar a este versículo donde Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es un pasaje importantísimo, no se lo pierda. Voy a estar hablando de una doctrina que ha hecho mucho daño en el cristianismo, como es la doctrina de la Trinidad. ¿Es correcto hablar de la Trinidad? La Biblia enseña de la Trinidad, porque ese es un pasaje que se toma para decir, cuando Dios dijo hagamos al hombre, ¿hagamos quién?
seguramente está hablando Dios Padre con Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estudiaremos eso, no me voy a desviar, porque me empiezo a emocionar y ya les estoy aquí spoileando la próxima enseñanza. Entonces vamos paso a paso. Entendamos un poquito qué fue lo que pasó. Todo comenzó muy bien. ¿Por qué la tierra está desordenada? ¿Por qué está vacía? Escuchen lo que dice Isaías 45. Impresionantemente, el profeta Isaías es el que contribuye a esta explicación. El profeta Isaías, para que tengan una idea, él vivió 700 años antes de Cristo. Esto quiere decir que por ahí del año 1300, el profeta Isaías escribió esto. Dice aquí Isaías 45, versículo 17 y 18: Israel será salvo en el Eterno con salvación eterna. No se avergüencen ni se afrenten por todos los siglos, porque así dijo el Eterno. Escuchen, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada. ¿Qué dice ahí? La creó. Yo soy el Eterno y no hay otro. Así que vamos a comenzar por aquí entendiendo algo muy importante. Cuando Dios creó la tierra, nadie más había existido, nadie más había habitado la tierra. Vamos a quitar esa teoría, porque en realidad cuando estudiábamos la semana pasada y decíamos que ¿en el principio de qué? En el principio de todo. En el principio del tiempo, en el principio de la creación, es decir, antes no había nada. Hablamos de que Dios no tiene principio ni tiene final. Hablábamos de que Él es el que vive en un presente continuo y eterno. Ese es Dios. Ahora entendamos esto. Cuando Él crea los cielos y la tierra, vamos a entender este principio. ¿Por qué la tierra estaba desordenada y por qué estaba vacía? Aquí el profeta Isaías nos está diciendo que Dios no creó en vano la tierra. Dice esta última parte del versículo 18, dice: no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Esta palabra vano es la misma palabra que aparece en el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis, donde dice desordenada. Aquí en Isaías dice vano. Es la misma palabra. ¿Saben cuál es la palabra que aparece ahí? De acuerdo a la concordancia Strong 8414, es la palabra tohu. Digan conmigo tohu. Esa H es como una J muy suavecita. Tohu, no tofu. Tohu 8414. ¿Qué significa? Significa desordenada, pero también significa desierta. Significa que no había absolutamente. Esto viene a comprobar que en la tierra no había antes de nosotros. Dicen algunos, es que a lo mejor antes de nosotros había otros seres. Eso no es cierto. La Biblia dice que la tierra estaba desierta, no había, estaba vacía. Y entonces, pero no quiere decir que cuando Dios creó el cielo y la tierra, Dios dijo, y todo se creó y todo fue. No, Dios es tan sabio y tan hermoso que nos lleva en el paso a paso. Dice, primero creamos los cielos y la tierra, no tiene forma, está vacía, pero la vamos a componer. La vamos a hacer que entre en orden para que pueda ser habitada. Digan conmigo, habitada. Eso es lo que Dios pensó. Que esta tierra pudiese ser habitada. Lo dije la semana pasada, este es el único planeta entre todos los cientos de miles que hay en todas las galaxias, decíamos la semana pasada, es el único planeta donde puede haber vida. ¿Esto es extraño? No, no es extraño, porque Dios le plació escoger. Él creó a propósito este planeta porque dijo, aquí va a haber vida. Este va a ser un lugar donde se pueda habitar. Bueno, pastor, si no creó desordenada la tierra, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Volvamos a leer. Bereshit 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Ahora yo quiero tomar estas dos palabras, estos dos adjetivos, desordenada y vacía. Dijimos que la palabra desordenada es la palabra tohu. La palabra vacía es la palabra bohu. En el original dice tohu babohu, desordenada y vacía. Ahora, para yo explicar estas dos palabras y las demás palabras que vamos a ver de los siguientes versículos de Génesis, del 2 al versículo 5, yo quiero apoyarme del hebreo pictográfico. Díganme ustedes aquí, levántenme su mano, ¿quién sabe lo que es el hebreo pictográfico? Nada más levántenme su mano. Ok, son muy pocos, no pasa nada. Voy a explicarlo de una manera muy sencilla porque no es mi tema, pero voy a utilizar para apoyarme y dar esta enseñanza del hebreo pictográfico para que usted pueda comprender cómo las palabras se conformaban en el Antiguo y Medio Oriente. Entonces voy a dar una explicación muy sencilla porque si usted está en el círculo de estudio, por cierto, si usted no lo está, debería de estar, porque en los círculos de estudio profundizamos sobre más temas y tenemos espacio para preguntas. Yo le invito a que usted, si no está en un círculo de estudio, pueda adentrarse. Por ejemplo, los que están en el nivel 4, al terminar nosotros de estudiar el libro de Cantares, vamos a iniciar la introducción del hebreo bíblico. Y para empezar el hebreo bíblico, la introducción es comprender el hebreo pictográfico. ¿Qué es el hebreo pictográfico? Bien, como dije hace ratito, el hebreo pictográfico no es otra cosa más que la lengua adámica, el lenguaje con el cual Dios creó todo lo que existe el día de hoy. ¿Sabe cuáles fueron las primeras palabras que Dios habló? ¿Alguien sabe cuáles fueron las palabras que Dios dijo? ¿Las primeras palabras que Él pronunció en este planeta? ¿No? ¿Cuáles fueron las primeras palabras? Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Esas son las primeras palabras que Dios habló en este universo. Y una pregunta, ¿y en qué idioma lo dijo? ¿Náhuatl? ¿Otomí? ¿Zapoteco? ¿Inglés? ¿Griego? ¿Latín? Sí, no. ¿Qué idioma? Usted lo sabe. Porque el hebreo no es de los judíos. El hebreo es un lenguaje que nace del corazón de Dios, porque en el hebreo nosotros vamos a comprender cómo desde el principio Dios utilizó este lenguaje. Es su lenguaje favorito. Ahora hago una aclaración. El hebreo bíblico tiene muchas diferencias del hebreo moderno. Es decir, si usted quiere aprender y quiere apoyarse para estudiar la Biblia, yo le recomiendo estudie el hebreo bíblico, no estudie el hebreo moderno, ¿de acuerdo? Porque sí hay muchas y muy marcadas diferencias, porque el hebreo bíblico es muy, muy, muy antiguo. Entonces la escritura hebrea se inició con pictogramas. Un pictograma es un dibujito que representa una realidad. Un pictograma es un dibujito que representa una realidad. Como se lo dije, lo iba a decir de forma muy, muy, muy sencilla. Después de Génesis 11, después de la Torre de Babel, antes de la Torre de Babel, todos en la tierra hablaban un solo idioma. ¿Sabe qué idioma hablaban? Todos hablaban hebreo. Después de Génesis 11, después de la Torre de Babel, se repartieron las lenguas y entonces surgieron el resto de los idiomas. Pero la base de todos los lenguajes y de todos los idiomas es el hebreo. Entonces vamos a aplicar el hebreo pictográfico, porque cada letra del hebreo pictográfico, que son dibujitos, es decir, el alfabeto pictográfico hebreo tiene 22 dibujitos que representan 22 letras. ¿Está conmigo? Es decir, para que yo arme una palabra, voy a utilizar diferentes dibujitos que representan una letra. Y esos dibujitos representan un concepto. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí me sigue? Y si no, pídale guianza al Espíritu Santo de Dios, porque aquí vamos. La primera palabra que quiero utilizar es tohu. Dijimos que tohu literalmente se puede traducir como desordenada. La palabra tohu tiene 3 letras.
La palabra tohu tiene la letra taf, que es la T, la hei, que es la H, y la vap, que en este caso funciona como una vocal. Esas tres letras componen la palabra tohu. Ahora veamos cómo es. Por cierto, Moisés escribió la Torá en hebreo pictográfico. Moisés recibió las tablas de la ley en hebreo pictográfico, porque el hebreo pictográfico antecede a todas las escrituras del mundo. Estas son las primeras realmente escrituras. Esto es lo que, nada más que obviamente ha tenido que ir evolucionando, porque imagínense escribir, en lugar de escribir una letra, tenías que hacer un dibujito por cada letra. Imagínate, ¿no? Escribir una carta, imagínate escribir la Torah con puros dibujitos, era algo sumamente tardado. Entonces, vamos por la primera letra, que es la primera taf, es esta. Vamos a ver en el hebreo pictográfico cómo se veía antes. Usted la está viendo. ¿Sabe cuál era el dibujito que correspondía a la letra taf, que es la última letra del abecedario hebreo? Era así. Era simplemente dos palos cruzados. Eso es lo que representaba, dos palos cruzados. ¿Qué significaba dos palos cruzados? Significaba señal, significaba marca o monumento. Entonces, si usted veía un símbolo así, ¿qué significaba? Señal, marca o monumento. Hasta arriba vemos cómo actualmente se ve la taf. A eso evolucionó esa letra. El antiguo, el paleo y obviamente en español, que corresponde a la letra T. Entonces, ponga mucha atención porque vamos a ir sumando estos factores. Ya vimos que es marca, señal y monumento. La siguiente letra que dijimos que es una hei, vea usted cómo se veía la hei. La hei representaba a un hombre con las manos en alto. Esa es la letra hei. ¿Y qué significaba la letra hei? Significaba alentar, revelar, animar, como aliento. Esto es lo que significaba, un hombre con las manos en alto, alentando, teniendo revelación o animando. Vamos por la siguiente letra, es la letra Vap. La letra Vap parece una resortera dentro de nuestra cultura, pero en realidad era una estaca. ¿Por qué es tan relevante una estaca para el pueblo de Israel? ¿Alguien podrá imaginar por qué una estaca era muy importante dentro del pueblo de Israel? Exactamente. Ustedes saben que el pueblo de Israel fue un pueblo nómada. ¿Y en qué vivían? En tiendas, en casas de campaña. ¿Ustedes creen que una estaca era importante o no? Era sumamente importante. Entonces, el símbolo de una estaca representaba enganchar, asegurar o agregar. Esto es muy interesante. Ahora, ¿qué pasa si yo trato de dar una interpretación a esta palabra tohu, que significa desordenada? Yo trato de entender cada uno de los significados de estas tres letras. Así que estamos viendo por un lado la señal, que es la taf, la marca. Estamos viendo eso. Estamos viendo aliento, revelación, ánimo. Pero también estamos viendo esta última letra, que es una estaca, que representa un enganche, un asegurar. ¿Qué querrá decirnos esto? Echen a andar su imaginación, echen a andar su comprensión, porque la palabra de Dios, la fe, no está peleada con la razón. Hay que utilizar la cabeza. Muchas veces solamente nos enseñaban a venir a la iglesia y solamente hacer, porque ya muchos se me están durmiendo. No se me duerman, no muevan la cabeza, use la cabeza mejor y échele coquito aquí. Veamos la taf, que es una señal, una marca. Veamos la letra hei, que es un nombre que habla de aliento, de ánimo. Y veamos esta última letra, que habla de asegurar y de enganche. ¿Qué querrá decir esta suma de tres letras? ¿A alguien le suena a algo o alguien le dice algo? ¿Qué querrá decir? Por cierto, si usted quiere saber más sobre esto, tiene que entrar al círculo de estudio, porque ahí es donde vamos a entrar a mayores detalles sobre el hebreo pictográfico. Y sí, si usted se lo pregunta, si así se leen los jeroglíficos, así se leen los jeroglíficos.
Son símbolos, son dibujos, son cuestiones pictográficas donde usted tiene que pensar y romperse la cabeza, porque hay algo que está escrito ahí que necesitamos descifrar. Hoy nosotros tenemos una Biblia en español y eso, en lugar de hacernos muchas veces bien, nos hace daño, porque somos la única religión que lee su libro en el idioma que no le corresponde. Si nosotros fuéramos musulmanes, tendríamos que leer a fuerza el Corán y en árabe. No hay forma de leerlo en otro idioma, solamente en árabe. Pero nosotros decimos que somos cristianos y lo leemos del español, de una traducción del latín que viene del griego y que se deriva del hebreo. Imagínate por cuántas manos ya pasó esa traducción, y cuando nos llega a nosotros leerlo, ya perdimos un montón de detalles y muchos simbolismos que por eso no entendemos. Cuando la tierra estaba desordenada, a lo que se está refiriendo, entre otras cosas, es que a través de la cruz, a través de la señal, la Tav, ¿sí? ¿Recuerdan? A través de la Tav, ponme la Tav, Jerry. A través de la Tav, la cruz, la señal, Él iba a traer aliento, Él iba a traer revelación, y que nos iba a enganchar, que nos iba a asegurar. ¿Qué nos iba a asegurar? Muy fácil. Lo que Dios hizo es que el caos de la tierra, Dios lo previó. Dios vio que el caos iba a estar ahí, y Él previó la forma en que se podía reparar el caos. El caos tiene reparación. El caos tiene forma de repararse. Aunque no digan amén la mayoría, pero el caos se puede solucionar. ¿Sabías tú? Yo estoy casi seguro que hay por lo menos un área en tu vida donde tienes un pequeño caos. Y me estoy viendo buena onda. Por lo menos un área. Cuando son muchas áreas donde tenemos pequeños caos, ¿sabes cómo está la persona? Está a punto de implosionar. No explotar, implosionar hacia adentro. Te rompes por dentro. No puedes más, no puedes más. Son muchos caos. Pero Dios dice, yo ya vi que la tierra iba a estar en caos, pero yo tengo una forma de resolver ese caos. La Tav, la cruz, el hombre con las manos arriba dándonos aliento, revelación, asegurándonos con la Vav, asegurándonos que hay un remedio, hay una forma de poder solucionar ese caos. Dice Primera de Pedro 1:18, para que usted vea que el plan de Dios no es un plan improvisado. Dios no dijo, ¿y ahora qué hago? La tierra está desordenada y está vacía. Híjole, eso no lo vi venir. No, señores, todo es parte de un plan. Primera de Pedro 1:18 al 20 dice, sabiendo que fueron rescatados, escuchen la palabra que dice ahí, ¿de su qué? ¿Qué palabra creen que es ahí? De su desordenada, de su vacía, de su vana manera de vivir. Dice que hemos sido rescatados de vivir de esa manera desordenada y vacía. Dice, la cual recibieron ¿de dónde? Dígalo. La cual recibieron de sus padres. Ahora, no hay que ser muy listos para entender esto. La mayoría de muchos de nuestros problemas, de muchas de nuestras situaciones, han sido heredados por nuestros padres. A propósito, no. Es que eran malos padres, no. Es que ellos también les tocó recibir esa herencia y lo único que hicieron fue, te toca, hijo. Y tú agarras y la recibes y no sabes qué, se la pasas a la siguiente, hijo, te toca a ti. Y lo único que hacemos es heredar y heredar caos, vacío. Pero el apóstol Pedro dice, ustedes sepan que han sido rescatados de vivir de esa manera vacía, vana, no con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo fuiste rescatado? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Escucha el versículo 20, este es el versículo clave. Este cordero sin mancha, dice aquí, ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes. Diga conmigo, antes.
Dios lo destinó desde antes de la fundación del momento. Dios ni siquiera había creado el mundo y Dios ya tenía el plan con el cual iba a remediar el conflicto, el caos. Sabía que el hombre es especialista en crear caos. Y Dios dice, no se preocupen, yo ya preví eso. Son mi creación, ¿cómo no lo voy a saber? Yo sé de lo que son capaces. Y entonces, desde antes de la fundación del mundo, Él planeó que ese cordero nos pudiera rescatar, para que pudiéramos ser rescatados del caos. Escuchen lo que dice Isaías 46, 9 y 10. Acuérdense de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Escuchen esto, que anuncio lo por venir desde Bereshit, desde el principio. Anuncio lo por venir, dice, anuncio lo que está por venir, lo que va a llegar, lo que va a acontecer. ¿Desde dónde lo está anunciando? Por favor, dejemos de pensar que Dios va sacándose las cosas de la manga y va improvisando todo. No. Dios dice, yo ya te avisé desde el principio. Por eso es importante estudiar Bereshit, porque cuando estudias Bereshit tú sabes el patrón que se va a repetir, porque la tierra, el tiempo funciona de esa manera. El tiempo de Dios es circular, no lineal, es decir, las cosas tienden a repetirse. Esto ya pasó, Dios dice, esto ya lo vi tantas veces. Si tan solo revisaras el principio, vas a entender qué es lo que va a pasar. Dice aquí, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiere. Desde Bereshit, el Eterno está anunciando cuál va a ser el final. Ahora, sigamos avanzando, repetimos, Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿sí? Pero desde el desorden Dios ya estaba previendo que Él iba a traer la solución. Pero escuchen la siguiente palabra, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Qué son las tinieblas? Entendamos esto. ¿Qué son las tinieblas? Porque para empezar, nada había sido hecho aún. Es decir, no existe el sol, no existe la luna, pero ya hay tinieblas. Ni siquiera hemos llegado al versículo donde Dios dijo, y sea la luz, y fue la luz. No ha llegado a ese versículo, pero ya hay tinieblas. La palabra tinieblas viene del hebreo hoshek. Hoshek tiene acento. Significa oscuridad, pero también esta palabra hoshek significa ausencia de instrucción divina. ¿Sabe qué significan las tinieblas? Las tinieblas significa la oscuridad, la ausencia de la instrucción divina. Es decir, donde no hay instrucción divina, hay tinieblas. Eso es lo que significa esta palabra Hoshek. Y sí, esta palabra Hoshek está compuesta de la letra Het. Veamos la letra Het, por favor, Jerry. Usted la está viendo en la pantalla. Me voy a hacer a un lado para que usted la pueda ver bien. ¿Sabe de qué tiene cara? Algunos dicen como de escalera, pero lo que planeaban hacer con esta figura era una carpa de pared, una valla, una cerca o una separación. Eso es lo que simboliza la letra Het. Ese es el dibujito. Para nosotros sería la letra J, como decirlo así. La palabra Hoshek está compuesta de esta primera letra que nos habla de una carpa de pared, una valla, una separación, una cerca. Ok, la siguiente palabra de la cual está compuesta esta palabra Hoshek es la palabra Shin, de donde derivamos esta manita. Si usted se ha preguntado la manita se deriva de la letra Shin. Son dos dientes. Eso es lo que simbolizaba. La letra Shin simboliza dos dientes. Dos dientes frontales significa comer, destruir, presionar, consumir y reír.
Se pone interesante porque venimos de hablar de una letra Het, que es valla, cerca, división, separación. Ahora pasamos a 2 dientes, que nos habla de destruir, de comer, de consumir. ¿Y qué querrá decir esto? ¿Qué nos querrán decir estas 2 letras? Porque ya lo vi que usted está bien preocupado. Le voy a dar una ayudadita porque está así con su cara así de que no sé qué significa. No se preocupe, para eso estoy aquí. Esa cerca es importante. ¿Por qué la cerca era importante? Para un pueblo nómada, para un pueblo agricultor, para un pueblo ganadero, ¿usted cree que la cerca era importante? Muy importante. Es que eso es lo que nos cuesta trabajo entender, que es un pueblo agricultural, es un pueblo que es de la agricultura, que es de la ganadería. Yo sé que muchos de nosotros estamos muy lejos de entender eso porque nunca hemos tenido contacto con la agricultura o la ganadería. Y a veces la Biblia está llena de esos ejemplos. Todo el tiempo nos habla de ovejas, todo el tiempo nos habla de ganado, todavía nos habla del corral, de permanecer dentro, del prado de Dios. De eso está llena la Escritura. Entonces, si tendremos una mentalidad así, vamos a comprender un poquito más. Lo que quiere decir estas 2 letras es que, por un lado, la Shin, que representa el comer, los dientes, el consumir, que cuando consumen esta separación, esta cerca, cuando se consume esta cerca, cuando se destruye esta cerca, tú entras en las tinieblas. Eso es Hoshek. Eso significa Hoshek. Que las personas que no tienen límites en su vida, que no han puesto su cerca, que las personas que no han cercado bien y dicen, esto sí, esto no, esto es bueno y esto es malo. Las personas que no tienen esa definición en su vida están en tinieblas. ¿Cuál es el problema hoy en día? El problema hoy en día es que la gente le está llamando a las cosas buenas, ¿cómo les llama? Malas. Y a las cosas malas les dicen. Y tú dices, ¿cómo es que llegamos hasta ese punto? Bueno, es muy fácil. Cuando no tenemos límites es tan fácil pasarte de este lado y pasarte del otro porque nunca tienes algo de decir, no puedo ir para allá. Tengo un límite. Los límites son buenos y si eres papá, me vas a dar la razón. Si tú crías a unos hijos sin límites, agárrate. Tienes que ponerle límites, marcarles límites a tus hijos. ¿Qué? ¿Para crearlos limitados? No, para que entiendan que la vida y este mundo funciona con leyes y con límites. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Dios marcó límites al mar, Dios marcó límites a la tierra. ¿Es malo? No. ¿Por qué es que no estamos inundados hoy aquí? Porque el mar respeta sus límites. Esto es tan sencillo de entender. Los límites pueden salvar nuestra vida. ¿Qué son las tinieblas entonces? Las tinieblas son esa oscuridad, esa falta de instrucción divina. Y cuando yo no tengo límites, cuando yo rompo esos límites, estoy entrando en la oscuridad. Escuchen ahora las palabras del maestro Yeshua. En Mateo 8:11, Jesús lo dice así. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados. ¿A dónde? A las tinieblas. Escuchen cómo dice Yeshua, las tinieblas de afuera. ¿Dónde están las tinieblas? Afuera. Cuando tú tienes tinieblas, ¿qué significa? ¿Dónde estás? Estás afuera. Cuando estás dentro, no tienes por qué estar en tinieblas. Estás en tinieblas porque estás ¿dónde? Estás afuera. Yo sé que estoy insultando su inteligencia, pero yo solamente quiero que entendamos cómo es que Dios diseñó todo. Tan sencillo y tan fácil de entender. Nosotros somos los que nos complicamos las cosas. Si tú te mantienes dentro, vas a tener luz. Si tú te sales de los límites, de la cerca, estás fuera. Y afuera están las tinieblas. Y dice Yeshua, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Les espera algo bueno a los que están en tinieblas? ¿Les va a ir muy bien? ¿Les va a ir muy bonito? No hay forma. No hay forma. Porque Dios bendice a los que están dentro.
¿Cómo esperas que Dios te bendiga si estás afuera en las tinieblas? Dios bendíceme, es que Dios no me oye, siento que Dios no me ayuda. Brother, métete, es que estás afuera. Empieza a poner límites en tu vida. Empieza a levantar tu muralla, empieza a poner tu cerco, empieza a acercarte y no te salgas de ahí. Vas a ver que Dios te va a bendecir. Dios actúa de esa manera. No le pidas a Dios que te bendiga si tú no has construido límites y cercas alrededor de ti. Isaías 45, 5 al 7, el profeta Isaías, una vez más, hablando de parte de Dios, dice: yo soy el Eterno. Escuchen esto. Y ninguno más hay. Escuchen esta frase: no hay Dios fuera de mí. ¿Ahora usted entiende eso? ¿Hay Dios fuera? Dios dice: si estás fuera de mí, yo te digo algo, ahí no hay Dios. La pregunta es: ¿dónde quieres estar? ¿Adentro o afuera? No hay Dios fuera de mí. Eso es claro. Dice aquí: yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo el Eterno, y ninguno más que yo, que formo la luz. Escuchen esto: que formo la luz y creo las... Momento. ¿Quién creó las tinieblas? ¿Cómo? ¿Dios creó las tinieblas? La Biblia dice que Dios creó las tinieblas. Ahí lo está leyendo usted. Que formo la luz y creo las tinieblas. Que hago la paz y creo. Dígalo. ¿Qué más crea Dios? Adversidad. Levánteme su mano. ¿Quién en este momento tiene una adversidad? Ay, es que ese cochino diablo no nos deja. Momento, si usted está entendiendo, ¿quién crea las tinieblas? Dios. ¿Quién crea la adversidad? Dios. Si usted está enfermo, si usted está atravesando un problema ahorita laboral, si usted tiene un problema en sus relaciones, en su matrimonio, con sus hijos, ¿quién lo creó? Dios. Y Dios está diciendo: yo lo creé, yo ya vi el caos en el que estás, yo ya vi que está desordenado, yo ya vi que está ahí las tinieblas, pero Él ya sabe. Él quiere mostrarte que hay una forma en la que tú puedas salir de ese caos y de esa oscuridad y de esas tinieblas que Él mismo creó. Y ahí les va. Dentro del cristianismo se ha desarrollado un concepto bien equivocado sobre el diablo. Y les voy a decir cuál es el concepto equivocado del diablo. Que el diablo es adversario de Dios. ¿Sabía usted que el diablo no es adversario de Dios? ¿Sabía usted que el diablo es creación de Dios? ¿Por qué Dios creó al diablo? El diablo es un ser creado, es un siervo de Dios. El diablo hace lo que Dios le dice que haga. ¿No me cree? Lea Job. Lea Job. Dice que Dios tiene su concilio celestial. Algún día hablaremos del concilio celestial. ¿Quiénes están sentados en ese concilio celestial? Dios tiene su concilio celestial y en su junta, parte del día y de hablar de esa junta, Dios dice: como primer punto, tengo que presumirles a mi siervo Job. ¿A poco no han visto a mi siervo Job? No, hombre, un tipazo. Me busca, me ama, me sirve. No, hombre, es mi mejor hijo. Chulada. Y ahí está el diablo y dice: pido la palabra en el concilio. No sé si me permitas, pero yo quiero demostrar un punto, que si tocamos a Job, vamos a ver si realmente es tan genuina su fe, su entrega. Y Dios dice: adelante, tócalo, nada más no me lo mates.
Y el diablo arrasa con esposa, arrasa con hijos, arrasa con posesiones. ¿Quién lo permitió? Sí, si perdiste tu trabajo, ¿quién lo permitió? ¿Has tenido pérdidas en la vida? ¿Sabes quién es el responsable? Porque todo es parte de un plan. Yo ahorita vas a entender cuál es el plan de Dios. Satanás no es más que un simple siervo de Dios y lo creó con un propósito. ¿Cuál es el propósito del diablo? Dios creó al diablo para poder ser un adversario nuestro. Eso es lo que significa Satanás, adversario, que siempre estuviera ofreciendo oposición. Tú dices, es que voy para allá. El diablo dice, no, tú no vas para allá. Bueno, entonces voy para allá. No, tampoco. Eso es lo que hace el diablo. Ponerse enfrente de ti para no dejarte avanzar. Ahora escuche lo que dice Oseas 6:1. Le voy a dar más versículos para que usted me entienda, porque ya se me espantó. Y usted está pensando a lo mejor hasta mal de Dios. Y dices, ¿con qué fuiste tú? Se te fue el novio, se te fue la novia. Bueno, escuche lo que dice Oseas, el profeta Oseas, que por cierto es el profeta fresa, Oseas. Dice, vengan y volvámonos al Eterno, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Wow. Este versículo que voy a decir a continuación no está, pero anótelo, Job 5:18. Escuche lo que dice Job. Porque Él es quien hace la llaga y Él la venda. Él nos hiere y sus manos nos curan. Job 5:18. Impresionante. Dios hace la herida, pero Él también la sana. Adversidad, prueba, dificultad. Dios dice, no hay más, soy yo y a propósito te lo estoy haciendo. Es que me lastima. A propósito te está lastimando, a propósito te está hiriendo con una razón. ¿Por qué? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué las heridas? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué la injusticia? No me lo merecía. Tenían que haberlo corrido a él, no a mí. Me corrieron a mí. ¿Por qué? Eso es una injusticia, Dios. Hazme justicia. Y Dios no dice nada. Y tú dices, es que ya oré y Dios no dice nada. Y Dios está, es que soy yo lo hice. Yo estoy detrás de toda tu adversidad, soy yo. Detrás de todo tu dolor y tu sufrimiento, soy yo. No hay más fuera de mí. El profeta Isaías nos facilita un poquito el entendimiento y nos dice en el versículo 55, versículo 8, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dijo el Eterno. A ver, papás, levántenme su mano los que son papás. Papaces y mamaces dirían en la primaria. ¿Ok? Hay muchos papaces y mamaces aquí, muy bien. ¿A quiénes de ustedes les suena lógico ponerle a tu hijo un peligro o una adversidad? ¿Quién como papá de ustedes dirían, le voy a poner una adversidad a mi hijo, le voy a poner un poco de sufrimiento? ¿Quién de ustedes antes de dormir, usted hace un plan con su esposa? Oye vieja, ¿qué te parece si le ponemos una adversidad al chamaco? Porque pues, le vendría bien. Vamos a ponerle una adversidad, sufrimiento. ¿Cómo ves? Va, chócalas. ¿Quién ha hecho eso de ustedes como padres? Gracias por su honestidad. Si alguno de ustedes lo ha hecho, bueno, está logrando entender un poquito, pero la verdad es que la mayoría de nosotros no lo haríamos. ¿Saben por qué? Porque la Biblia es clara, porque tus pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Dios sí.
Dios dice, te voy a dar adversidad. Dios dice, te voy a dar un poco de sufrimiento. Y sí, sé que lo que estoy diciendo para muchos, no, es que a mí me dijeron que Dios es un Dios de amor. Y Dios me ama, no importa lo pecador que sea, Dios siempre me ama. Sí, Dios te ama, pero no confundas amor, no confundas el amor, porque a lo mejor a ti te mandaron el mensaje de que amor es que te daban todo lo que tú querías, cuando tú querías. Y tú dices, es que eso es amor. Eso no es amor, papi. Y tú piensas que Dios no te ama cuando Dios no te da lo que tú quieres. Eso no es amor. Entendamos la paternidad del mejor Padre de todos, el Padre de los cielos. Yo creo que en eso sí estás de acuerdo. ¿O crees que Dios es un mal padre? El mejor Padre de todos dice, es necesario advertencias, sufrimiento, dolor, experiencias dolorosas en tu vida, es necesario. Dios así lo determinó. Es más, si usted conoce un poquito la historia del pueblo de Israel, Dios advirtió al pueblo de Israel que si seguía en su idolatría, en su inmoralidad, iban a venir otros pueblos y lo iban a llevar al exilio. ¿Sabe qué hizo Israel? Nada. Le siguió. Y entonces hay un profeta que se llama Jeremías, que es conocido como el profeta chillón, porque Jeremías se la pasaba llorando por el pueblo de Israel. Dios mío, no nos castigues, Dios mío, no nos disciplines. Y llega un momento donde Dios dice, ay, Jeremías, escuchen lo que dice Jeremías 7:16, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Golpe fuerte. ¿Dónde está ese Dios de amor? Ahí está. Pero cuando Dios dice no, es no. Ni me ruegues, ni me digas, pero Padre, ayúdame, es que tú no. Ya dije no. No es por ahí. No es así. Y luego, para suavizar un poquito la cosa, Jeremías 29:11, el versículo favorito de muchos. Entendamos el contexto, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Sí. Cuando estás en medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en el caos, en el vacío, en las tinieblas, Dios dice, yo ya tengo un plan. Quiero decirte que mis pensamientos, mi plan, en mis pensamientos yo tengo un propósito muy distinto al que tú estás padeciendo ahí. Sí, tal vez la estás pasando mal, tal vez no lo entiendes, pero yo te digo, yo lo entiendo muy bien y es necesario. Porque donde yo te estoy viendo, porque a Dios le gusta ver al futuro, porque Él vive en un presente continuo, y Él dice, cuando yo te veo acá, fue tan necesario que hayas pasado por acá. No hubieras llegado aquí si no hubieras pasado por ahí. Ahora, vamos a regresar al versículo para entender un poquito más. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas, ya dijimos que son las tinieblas, la falta de instrucción, la oscuridad, estaban sobre la faz del abismo. Pero escuchen, y el Espíritu de Dios, el Ruach Elohim, se movía. Digan conmigo, se movía. Ahora vamos a hacer esto para que se les quede grabado. Digan conmigo, se movía. No lo están haciendo todos, era como pajaritos a volar, así. Eso. Se movía, muy bien. Eso es para que se me despierten algunos porque ya están viendo para adentro. Ya voy a acabar. ¿Qué es lo que hacía el Espíritu de Dios? ¿Y por qué les estoy diciendo que hagan esto así? Se movía sobre la faz de las aguas. La palabra moverse que aparece aquí en el hebreo, bueno, empecemos por la palabra espíritu. Espíritu de Dios. La palabra espíritu es la palabra ruach. Y es bien sencillo porque esta palabra ruach significa viento
o aliento. Viento o aliento. Eso es lo que significa la palabra ruaj. Es la palabra que nos tradujeron a nosotros con espíritu. No estoy muy conforme con esta traducción espíritu, porque en realidad el ruaj es aliento, es viento. ¿Qué es lo que hace el viento? ¿Alguien me puede decir? Sopla. ¿Por qué sopla el viento? Si yo estoy en el mar, ¿será muy importante el viento? ¿Sí o no? Si yo estoy en un avión, ¿será muy importante el viento? Si yo me tapo la nariz, ¿será muy importante el viento? Claro. Todo el tiempo estamos haciendo uso del viento, el ruaj, el aliento de Dios. ¿Sabe qué es lo que hace el ruaj, el aliento, el viento de Dios? Lo que hace el Espíritu, para que me entienda, lo que hace es movernos, impulsarnos, guiarnos. Por eso dice que el Espíritu nos guía. Sopla sobre ti para que te muevas, para que te impulses. Algunos necesitan entender esto, porque algunos el Espíritu Santo lleva rato haciéndoles y no se están moviendo. Se han quedado estancados algunos. ¿Hacia dónde el Eterno está tratando de dirigirte? ¿Hacia dónde el Eterno está tratando de impulsarte? ¿Por qué está soplando sobre ti? ¿Por qué el Espíritu de Dios se está moviendo? Ok, la palabra moverse es la palabra merajefet. Merajefet. ¿Qué palabra? ¿Sabe qué significa? Mover o revolotear. ¿Sabe qué estaba haciendo el Ruach Elohim sobre la faz de las aguas? Estaba revoloteando. ¿Y qué es eso? ¿De qué estás hablando? Ten más respeto. Es que usted tiene que entender lo que Dios nos está tratando de decir aquí. Porque aquí vamos a entender por qué Dios te permite pasar por la adversidad. Por qué Dios te permite pasar por el dolor. Por qué Dios te permite enfrentar situaciones llenas de injusticia donde dices, yo no soy el culpable, y lo tienes que pasar. Lo tienes que pasar. Porque el Espíritu te está llevando hacia otro lado. Escuchen lo que dice Deuteronomio 32:8. Mucha atención, esto es clave. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos. ¿Ya ven cómo Dios en su sabiduría establece límites? Dice, según el número de los hijos de Israel, porque la porción del Señor es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó. Eso es lo que Dios hizo con Israel. Lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Versículo 11, este es el versículo clave. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. ¿Qué versículo? ¿Qué versículo? Tal vez usted no está viendo la imagen completa de lo que nos está diciendo este versículo, pero ¿alguna vez alguien de ustedes ha visto cómo las águilas crían a sus polluelos? Para empezar, el águila, cuando hace su nido, no lo hace en un lugar bajo. Las águilas es el ave que vuela más alto. ¿Y dónde creen que hacen su nido? En los lugares más altos. Entonces, esta águila hace su nido en los lugares más altos. Y cuando tiene sus polluelos, sus aguiluchos, y están entrando en una etapa de madurez, ¿saben qué es lo que hace el águila? Empieza a revolotear. Cuando empieza a hacer este aleteo, este revoloteo, y los aguiluchos están debajo de ella. ¿Qué huele, mamá? ¿Qué pasó? Y de repente, ¡pum!, un empujoncito.
Iba, ahí va el aguilucho. Y antes de que llegue al piso, ¡fum!, llega mamá y lo sube sobre sus alas y lo regresa al nido. Y otra vez dice, ay, como que tengo mucha comezón, ay, 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 empieza a atletear y ¡pum!, se cae otro aguilucho por ahí. Y hasta a punto de estrellarse en el piso. Y ¡pum!, lo rescata. ¿Sabe cuántas veces tiene que hacer eso? Hasta que el aguilucho le cae el 20 y dice, hey, yo tengo alas, yo también puedo. Y entonces en una de esas, el águila, ¡pum!, lo tira, extiende sus alas el aguilucho y dice, wow, esto nunca lo había visto, esto nunca lo había sentido. Está volando por su propia cuenta. Hay tanto que decir con esto. Yo podría predicar por horas con esto nada más. Hay mucho que decir. ¿Sabe que Dios, en este versículo que acabamos de leer, eso es lo mismo que hace Dios? Llega un momento en tu vida donde Dios dice, y ahí va Isaac, ayúdame, Señor, siento que me muero, es que... Y ahí voy. Ay, ahora sí la vi cerca, pensé que no llegaba, Señor. Y otra vez. Merajefet. Y hasta que en una de esas, ¡hey! Puedo volar. Dios no creó águilas para tenerlas encerradas en su nido. Papá, mamá, tú no creaste águilas para tenerlas encerradas en tu nido. Tú creaste águilas, papá, mamá, para que puedan volar. ¿Y sabes qué vas a necesitar? Lo que Dios hace con nosotros. Dios provoca la adversidad, Dios provoca el problema. Sí, cuando vas en picada tú dices, ay, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué deja que me pase esto? Ese eres tú cayendo al vacío. Ese eres tú. Ese soy yo. No lo entiendes, pero Dios te dice, a ver, ya te di la fe, ya te di la salvación, ya te di la fuerza. ¿Qué más quieres? Pero tú vas cayéndote al vacío y queriéndote que Dios siempre te esté rescatando. Dios dice, tienes que aprender a volar. Yo te voy a preguntar algo. ¿Cómo te va a enseñar a volar el Eterno si no te avienta al vacío? Sí, ya sé, esto está muy fuerte. Para mí sería más fácil decirte que Dios te va a regalar un carro, te va a regalar una casa de 2 pisos. Pero todos los que estamos aquí estamos entendiendo que Dios actúa de muchas formas. En su gran amor y en su grande sabiduría, Dios permite que pases por ahí para que entendamos. Vamos a ahondar más sobre este concepto. Éxodo 19, 3, 4 dice, y Moisés subió a Dios y el Eterno lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, ustedes vieron lo que les hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Cuando Israel estaba en Egipto, eran esos aguiluchos que todavía no sabían volar, estaban en Egipto y recién acaban de salir, ellos no entienden muchas cosas, están empezando y Dios tiene que traerlos sobre sus alas porque todavía no han aprendido a volar. ¿Por qué razón Dios somete al pueblo de Israel por 400 años en Egipto? ¿Para qué Dios los hace pasar por 400 años ahí en Egipto? ¿Por qué? Porque era necesario para que ellos vieran lo que es la oscuridad, lo que son las tinieblas, para que pudieran hacer la diferencia de estar en oscuridad a estar en la luz. Ahora ustedes van a entender por qué Dios crea la oscuridad y crea también la luz. ¿Por qué? Si Dios no hubiese creado la oscuridad, nosotros no valoraríamos la luz.
¿No? ¿No dice el dicho que nadie sabe lo que tiene hasta que se lo lleva la corriente, o cómo era? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Es cuando decimos, ay, sí es cierto. Si siempre tuviéramos luz en nuestra vida, no valoraríamos la luz. Y Dios tiene que pasarnos por oscuridad, Dios tiene que pasarnos por momentos difíciles para que digas, ahí está la diferencia de los que viven en oscuridad y de los que viven en luz. ¿Ahora valoras la luz? Tú dices, sí, totalmente, totalmente. Y Dios te va a preguntar, ¿y entonces qué escoges? ¿Dónde quieres vivir? ¿En la oscuridad o en la luz? Parece una pregunta tonta, pero requiere una decisión de nosotros. ¿Dónde quieres estar? ¿En las tinieblas sin instrucción, sin límites? ¿O en la luz? Si la oscuridad significa no instrucción, ¿la luz qué significará? Instrucción. Torah. ¿Quieres llegar a ser parte del pueblo de Dios? ¿Quieres llegar a ser parte de su pueblo? Bueno, tienes que saber que tienes que aprender a vivir en la luz. Y llegamos por eso al versículo 3, Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz. Vayomer Elohim, Yehi Or, Vayehi Or. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Aquí es donde comienza el plan de Dios. Dios nos dice, esta es mi propuesta. Ya vi tu caos, ya vi tu desorden, ya vi tu vacío, ya viste las penumbras, ya viste las tinieblas. Ok, mi propuesta es, porque yo tengo el plan, la solución es la luz. ¿Cómo es que vamos a llegar a la luz? No parece muy complicado. Juan capítulo 1, versículo 1 al 5 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y escuchen esto, y la vida era la luz de los hombres. Yeshua, Jesús, es la luz de los hombres. La luz en las tinieblas, ¿qué hace? Resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Sí, mis hermanos, Dios se vale de las tinieblas, Dios se vale de las adversidades, Dios se vale de esas situaciones para demostrarnos que tomemos una decisión. ¿Dónde quieres estar? ¿Quieres permanecer en tinieblas? ¿Quieres permanecer en adversidad? Síguele por ahí. ¿Quieres salir de la oscuridad, de la penumbra y de las tinieblas? Bienvenido al orden, bienvenido a la luz, bienvenido a la instrucción, bienvenido a la enseñanza. Amén. Continúa diciendo Juan 1, 6 al 12, estamos en el capítulo 1 de Juan, el Bereshit del Nuevo Testamento, el Génesis del Nuevo Testamento. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Johanán, Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en la luz, los que reciben la luz, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. ¿Qué son? Los que viven en la luz, ¿cómo se llaman? Hijos de Dios. Los que creen en la luz, los que viven en la luz, se llaman hijos de Dios. Esa es la identidad. Esa es la identidad. Me llamo Isaac, pero ese es mi nombre. Soy mexicano, pero esa es mi nacionalidad. Soy músico, pero esa es mi profesión. Mi identidad es que yo soy hijo de Dios, porque yo he decidido vivir en la luz. Ahora yo te pregunto, ¿quién eres tú? No, es que yo soy ingeniero. Tengo 2 maestrías, tengo un doctorado. Sí,
Eso es a lo que te dedicas. ¿Quién eres tú? Bueno. Es que yo soy de los Rivadeneira. No, ese es tu apellido. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo soy un hijo de Dios. Y los hijos de Dios viven en la luz. Claro. Algo interesante, por ejemplo, la palabra maestro, que es moré en hebreo, moré significa maestro, pero me gusta porque la palabra luz en hebreo es or. Escríbanlo ahí en sus notas. La palabra luz en hebreo es or, o, r, son dos letras, or. Pero de esta palabra podemos tomar, por ejemplo, moré, que es maestro. ¿Sabe qué significa maestro? Alguien que imparte luz. Y no me estoy poniendo así medio esotérico ni misterioso y hay que estar en la luz y hermanos de la luz. No. Cuando digo luz, entiéndase la instrucción, la Torah en nuestra vida. Ahorita lo vamos a corroborar. Un moré, que significa rabí o maestro, es alguien que imparte luz. Otra palabra que podemos tomar de moré y de luz, or, moré, Moría. El monte Moría, ¿recuerdan? El lugar donde Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, pero también es el mismo lugar donde Yeshua fue crucificado. ¿Sabe qué significa Moría? El lugar de la enseñanza o el lugar donde se impartió la luz. Eso es Moría. Hoy está aprendiendo muchas cosas en hebreo, discúlpenme. Ok. Juan 12:44, me voy a saltar una, Jerry. Juan 12:44 dice aquí: Yeshua clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, ¿qué dice ahí? La luz, or, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Para qué apareció el Hijo del Hombre? ¿Para qué apareció Yeshua? Para que nosotros no vivamos en tinieblas. Así que les voy a pedir que se pongan en pie.